Hola, ¿qué tal amigos? Soy el maestro Marcos, me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a platicar un poco más acerca de estadística. En particular vamos a platicar de percentiles. ¿Otra vez percentiles? Bueno, sí. Ya habíamos visto percentiles en una transmisión en vivo, pero ahí lo que hicimos fue calcularla para datos que nos dan alistados, ¿no? Datos que no están agrupados. Hoy vamos a ver cómo calcular los percentiles de datos agrupados, ya sea de manera puntual o por intervalos. Lo primero que tenemos que recordar es que los percentiles son medidas de posición estadística. Tienen otros compañeros que son los cuartiles y que son los deciles. Y habíamos comentado en la clase de medidas de posición que había cierta equivalencia, ¿no? Es decir, si aprendemos a calcular los percentiles, podemos calcular también los deciles y los cuartiles porque existen equivalencias entre ellos. Bueno, si nos dan datos agrupados puntualmente, por ejemplo, los de esta tabla, aquí tenemos alumnos con diferentes calificaciones. Recuerden ustedes, como queremos calcular una medida de posición, lo primero que necesitamos es calcular la frecuencia acumulada. Eso se obtiene de manera muy sencilla. Vamos literalmente acumulando las frecuencias que tenemos, es decir, las vamos sumando. Si tomo en cuenta a los alumnos que sacaron 50, solamente voy a tener 6 alumnos. Pero si agrego a los que sacaron 60, entonces agrego 8 más y voy a tener 14. A esos 14 le agrego todos los que sacaron 70, entonces llego a 25 alumnos. A esos 25 alumnos le agrego 6 alumnos que sacaron 80 y llego a 31 alumnos. Si a eso le agrego 3 más que sacaron 90 puntos, entonces llego a 34. Y si finalmente agrego los que sacaron 100 puntos, obtengo 37. Esta columna de la frecuencia acumulada es la que nos va a servir para ubicar la posición. Recuerden que los percentiles, al igual que los cuartiles y los deciles, son medidas de posición. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero calcular en qué posición debemos ubicar. En este ejercicio nos piden calcular el percentil 60. Entonces, en total observo que tengo 37 datos. Así que 37 datos representan el 100% y por lo tanto la posición que busco es la que corresponde al 60%. Hacemos una regla de 3 y obtenemos que la posición que estamos buscando es la posición 22,2. Como no nos dio entero, es decir, nos da con decimales, entonces quiere decir que vamos a tener que intercalar o estimar un dato a partir de los datos conocidos. Como el decimal que obtuvimos como el número decimal que obtuvimos es 22,2, quiere decir que el dato que estamos buscando se encuentra entre el dato 22 y el dato 23. Entonces, ¿cómo lo voy a estimar? Entonces, el percentil 60, que es el que estoy buscando, va a ser el dato 22 más este 0.2 que aparece acá, es la parte decimal de la posición. Tomo la parte decimal de la posición y la multiplico por la distancia que hay entre el dato 22 y el dato 23. Entonces, eso se obtiene restando al dato 23 el dato número 22. Y esta es la fórmula que utilizaremos. Siempre así va a ser. Va a ser el primer dato más la parte decimal que obtuvimos en la posición multiplicado por la distancia que hay entre los dos datos que voy a intercalar. En este caso, el dato número 22 es 70. ¿Eso cómo lo vemos? Lo vemos en nuestra lista. El dato número 14 es 60. Y a partir de ahí, el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, todos esos datos corresponden a 70. Todos ellos son 70. Entonces, el dato 22 y el dato 23 van a ser 70. Por eso aquí tenemos 70, 70, 70. Y al multiplicarlo por la parte decimal de nuestra posición, obtenemos 70. Si los datos 22 y 23 fueran diferentes, este número no nos hubiera dado 70, nos hubiera dado otra cantidad. Pero pues aquí coincidió que ambos datos son lo mismo.
Y entonces el dato que voy a estimar una vez más es 70. ¿Ok? No puede ser otro dato. ¿Ok? Pero cuando tengamos datos diferentes, cuando el dato número 22 o el 23 sean diferentes, vamos a obtener un resultado levemente diferente. Entonces, nada más recordar esto. La fórmula, la manera en la que lo calculamos. Repito, encuentro la posición y entonces eso me dice entre qué datos voy a encontrar o con qué datos voy a estimar. Si me hubiera dado un número entero, por decir exactamente 22, sin decimales, entonces mi percentil 60 sería ese dato número 22. Pero como me da decimales, entonces quiere decir que tengo que intercalar entre el dato 22 y el dato número 23. Ahora vamos a calcular los percentiles para datos agrupados en intervalos. En este caso vamos a calcular el percentil 70. Una vez más, les recordamos que cuando tenemos datos en intervalos, nosotros necesitamos redefinir los intervalos para que no haya agujeros entre ellos. Entonces recuerden esto lo hicimos en nuestro video acerca de medidas de tendencia central. Ahí vimos cuál es la regla que utilizamos para extender los intervalos y construir lo que llamamos los límites reales. Esos que están acá, pues vienen a ser nuestros intervalos originales. Y aquí están nuestros intervalos extendidos o intervalos reales o límites reales, como le llaman en estadística. La frecuencia sigue siendo la misma. Una vez más, como voy a calcular medidas de posición, calculo las frecuencias acumuladas. Hay 21 alumnos cuyas calificaciones cuyos salarios están entre 0,5 y 3,5. Hay 14 que están entre 3,5 y 7,5, etc. Entonces, una vez más, sumamos para obtener la acumulada. 21 más 14 da 35, 35 más 6 da 41, 41 más 3 da 44. Es decir, tengo 44 datos. Entonces, con esto ya puedo calcular la posición del percentil 70. 44 datos representan el 100% y la posición que busco es la del 70%. Haciendo una regla de 3, obtengo que la posición es la 30,8. Si la posición me hubiera dado un número entero, entonces yo tomaría ese dato entero. Si me hubiera dado 30, entonces yo buscaría el dato número 30. Pero pues no tengo el dato número 30. Tengo el dato 30,8. Sin embargo, eso no es problema. Lo tenemos que encontrar, lo vamos a buscar en el intervalo correspondiente. Y buscamos cuál es el intervalo al que corresponde esta posición 30,8. Resulta ser que es el segundo intervalo, porque ahí están los datos desde el 22, 23, 24, 25 hasta el 35. Hay 14 datos ahí. Recuerden que cuando nosotros agrupamos por intervalos, sabemos cuántos datos hay ahí, pero no sabemos cuáles son. Solo sabemos que están entre los límites que nos indican. En este caso, hay 14 datos entre 13,5 y 7,5. Sin embargo, el dato, digámoslo entre comillas, 30,8 estaría en esta, o los datos que yo tendría entre los cuales tengo que intercalar, pues caen acá, en este rango, en este pequeño intervalo, en esta clase estadística. Entonces, la posición es 30,8. Entonces, para estimar el percentil 70, utilizamos la siguiente fórmula. Va a ser el límite inferior de la clase, esta clase que ya hemos encontrado, y este límite inferior resulta ser, lo voy a marcar, 3,5. Ahí está. Le sumamos un factor algo complicado, que es la posición, es decir, 30,8, la que encontramos. A esa posición le restamos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior a la clase en la que estamos es 21. Es frecuencia acumulada de la clase anterior. Eso lo vamos a multiplicar por la amplitud de la clase. La amplitud de la clase, recuerden ustedes, siempre es la diferencia entre los límites superior e inferior de la clase. En este caso, 7,5 y 3,5. Haciendo la resta, eso nos da 4.
Y luego lo vamos a dividir entre la frecuencia de esa clase, es decir, entre el número de datos que hay en esa clase. Entonces, en este caso, ese número es 14. Entonces, una vez que hemos hecho esta estimación, entonces ya podemos hacer nuestras cuentas. Sustituimos los valores que les acabo de mencionar. El percentil 70 va a ser el límite inferior, 3,5, más la posición, 30,8, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 21, por la amplitud, que es 4, es decir, es el ancho de ese intervalo, y dividimos entre la cantidad de datos que hay en esa clase, que es 14. Al hacer las operaciones, obtenemos 3,5, obtenemos 2,8, que se le va a sumar al 3,5 que ya teníamos. Y finalmente, obtenemos el percentil 70, que es 6,3. Le recordamos cuál es la interpretación de ese percentil 70. El percentil 70, en este caso, como estamos hablando de salarios, significa que el 70% de los trabajadores de esta empresa ganan menos de 6,3 salarios. O si lo vemos en términos de complemento, diríamos que el 30% de los empleados de esta empresa ganan más de 6,3 salarios. Recuerden ustedes que las medidas de posición lo que nos dan es eso, la posición de un dato dentro de la lista. O bien buscamos saber los porcentajes que se llevan hasta cierto dato. Y eso nos da una idea de cómo está distribuida toda la colección de los datos. ¿Ok? Bueno, este fue un video breve en el que hablamos acerca de percentiles. Les recuerdo que estamos subiendo videos. Si ustedes tienen alguna sugerencia o alguna duda o quieren proponer algún tema para platicar de matemáticas, pues pueden hacerlo con mucho gusto en los comentarios. Mi nombre es el maestro Marcos, me dio mucho gusto haber estado con ustedes platicando acerca de percentiles y otros temas de estadística. Muchas gracias.